hacemos algo, vamos a hacer lo siguiente, hermano. Dígale al que está a su lado, viniste a servir al Señor. Si vas a servir, poquito, si viniste a la casa del Señor, a adorar al Señor, adorar. Y cierra sus ojitos un instante. Si puede levantar tus manos, adóralo a Él, porque Él es digno de adoración y de alabanza. Él es digno de la gloria de todo su conocimiento. Aleluya. Alabado su santo nombre, Señor. Y si hay alguien que merece gloria y alabanza, ese va el otro de la gracia. Si hay alguien que merece reconocimiento, porque está sentado en el trono. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Gracias, aleluya. Bendito eres. Hermano, antes de que se siente, ¿por qué no me ayuda? Vaya a su Biblia, por favor, vaya al libro de los Efesios. Y vamos al capítulo 2. Después se podrá sentar, hermano. Le prometo que va a estar sentado 2 horas. ¿Está bien? Está bien, no se enoje, pues, una horita. Luego yo no entiendo porque dicen que es el día del Señor, sino que quieren ir corriendo a hacer otras cosas. No me entienden. Día del Señor, no. Sangre de Cristo. Dios es bueno, hermano. Le peleamos al sabatista, al adventista, que no, que el día del Señor es el domingo. Y el domingo es lo que menos hacemos. Así que Dios es bueno. ¿Están ahí, hermanos? Efesios capítulo 2, leemos desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Y voy a tocar un tema que se llama la familia de Dios. Y no es un tema familiar, sino es un tema dentro del contexto bíblico. ¿Está bien? Amén. Vean por favor conmigo la manera alternada. Por favor, yo leo uno, ustedes leen el 2, pero lean ahí con el hermano Emilio. Síganlo, hermano. ¿Está bien? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ponga atención a la lectura mientras estamos leyendo. ¿Está bien, hermano? Por favor. Habiendo, ¿me toca el 15, hermanos? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también os... Una vez más, leen conmigo el verso 19, por favor, todos juntos. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Padre eterno, bendice tu palabra, Señor, que ya es bendita. Permite que nuestros corazones estén dispuestos y que tu Santo Espíritu pueda ministrar nuestras almas. Por Jesucristo, Señor nuestro, te damos las gracias. Amén y amén. Tome asiento, hermano, por favor.
Me voy a tomar unos minutos antes, no quise sentarnos y luego volvernos a poner de pie. Solo quería comunicarles o informar, lo que no miramos acá es la iglesia en Villa Guerrero, Jalisco. En Villa Guerrero en este momento está construyéndose la casa pastoral. La planta baja, que consiste, hermanos, en dos cuartos amplios, ya está levantada, ya se está trabajando en el techo y se va a trabajar en al menos otras 2 recámaras en la parte alta. La iglesia, hermano, allí nosotros estuvimos el viernes, hicimos el viaje, el viernes estuvimos en nuestro pueblo, estuvimos en la iglesia, esa es una de las iglesias o iglesias de Dios que está en nuestro pueblo, y una pariente nuestra es quien es el pastor en la iglesia. Estuvimos ahí, pudimos compartir un poco con ellos, así que nos sentimos contentos por eso. Quiero decirles que esta iglesia, hermano, está rentando un teatro de cine, y en este teatro también, o en este lugar también es parte de la iglesia de Filadelfia. Solo que los fondos, se lo quise mencionar para que no se complicaran las cosas, debido a que el año pasado obviamente nuestros fondos descendieron, y al descender nuestros fondos es imposible hacer más allá de lo que podemos, ¿está bien? Así que la ayuda que nosotros hicimos a esta iglesia es netamente familiar, pero obviamente nuestra familia son miembros de la iglesia, son ellos los que han estado poniendo una cantidad para ayudar en la reunión. Pero repito, es un apoyo de la iglesia de Filadelfia para este lugar. Amén, hermano. Este es uno, ese es uno que no hemos realmente puesto imágenes. Ellos nos van a mandar algunos videos. Ellos están en Facebook, todos sus servicios los están transmitiendo, así que el día probablemente tomaremos algunos para que los veamos. Amén, hermano. En Villa Guerrero, repito, estuvimos el sábado en Colotlán, Jalisco. El hermano Walter ha estado trabajando en otra misión en Colotlán. Ahí estuvimos trabajando, estuvimos ministrando, fue un buen grupito. La reunión de los hermanos se hace dentro de una casa privada, pero fue una bendición, hermano. Aparte que nos dieron tacos de canasta. Es muy bueno, hermanos. El domingo ya estuvimos en la iglesia de Villa Guerrero. También tuvimos una muy buena asistencia. El lugar en su capacidad, al menos de lo que es viable, estaba llenito, estaba bien. Nos sentimos muy contentos con eso. La hermana María hizo una mención. Nuestro hermano Walter en este lugar, hermano, ha tenido muchos problemas por el ministerio. Hay muchos conflictos, pareciera un ataque constante, ¿no? De alguna manera, de otra, por causa del evangelio, pero el hermano estaba ahí trabajando. Amén, hermano. Así que parte también de las ofrendas que usted ha dado, y parte de las ofrendas o los fondos de la iglesia, se ha estado trabajando en la ayuda para la casa pastoral, que repito, ya va con la mitad levantado. Así que damos gracias al Señor por eso. Dios es bueno. Amén, hermano. El primer video que ustedes miraron, y se trata de nuestro hermano Honorato Bautista. Hace muchos años él estuvo con nosotros aquí en la iglesia. Llegó juntamente con el hermano Emilio, hermano Israel, ¿no? Estuvieron aquí. Él se fue a México y ha estado trabajando, tiene ya años trabajando en el ministerio, no es algo nuevo. Pero de alguna manera nos involucramos, tratar de apoyarle, ayudarle con la necesidad, lo mismo que en todas partes, y él ha estado agradecido por esto. Damos gracias al Señor. Gracias. Las iglesias en Pinotepa Nacional en Oaxaca, el instituto bíblico que se comenzó, hermano, en realidad nosotros lo estuvimos visitando el último noviembre que estuvimos allá, estuvimos participando un poquito con ellos, y están muy agradecidos por eso. O sea, la ayuda que nosotros brindamos a ellos tiene que ver para la compra de pupitres, ¿no? Mesa, silla especial para la escuela. Así que fue muy bueno, ellos están ya en eso. Hasta donde entiendo, me parece que ahorita ya tenían los pupitres. Son una ofrenda especial también que se dio con nuestro hermano Marco. Son dineros que nosotros hemos ofrendado de su ofrenda misionera, ofrendas especiales que hemos colectado para los niños. Ahí hay un trabajo fuerte con los niños, hermano, porque al menos en la NIR, que es el último lugar que ustedes miraron con tierra, en este lugar, hermano, lo que se hizo fue una palapita de hojas de palma. Ahí fue donde hicimos el primer servicio. Voy a hacer esto, se dedicó al Señor el lugar lo donaron. No solo esto, ahora en este mismo lugar donaron
acre de tierra, hermano. Se mandó una ofrenda para poder trabajar los trámites de esto. La necesidad allá en cuestión de los niños, de las personas, hablando de misiones, hermanos, siempre es necesaria. Siempre se requiere. Repito, por la escasez que hay en muchos. Amén, hermano. Lo que ustedes miraron después, donde hay más niños, que hay cemento y hay techos, ese es el templo, para los que no lo conocen, el templo que se levantó de parte de la iglesia, por la cual se llama Filadelfia Refugio. Amén. Así que, hermano, como iglesia en el área de misiones hemos estado intentando quedarnos involucrados en esto. Creo que es algo bueno para la iglesia y es algo muy bueno para nosotros. Amén. Independientemente, siempre se necesita, ¿qué creen, hermano? Dinero. Yo entiendo que por ahí hay algunos comentarios, no con ustedes, sino en algunos lugares, que para qué diezma la gente. No, que los diezmos no existen, que los diezmos es de aquel y de aquello. La verdad es que la obra de Dios no camina si no hay dinero. Podemos ser voluntarios si quiere, hasta venir y predicar aquí, pero no podríamos dar un paso absoluto para hacer nada más. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de fondos, usted sabe que somos iglesia que prácticamente no hablamos de diezmos ni de ofrendas. Es muy raro que nosotros hablemos de esto. Algunos sí que jalarles el oído, ¿verdad? Pero me aguanto. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Amén, hermanos. Ahí al principio de la lectura, quiero que nosotros volvamos por favor ahí, porque vamos a tener una prédica con una introducción larga. Amén. Pero repite conmigo, la familia de Dios. Ya solamente versículo 1 y 2, por favor. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, lo voy a traducir bien, de acuerdo a las palabras de Pablo, ustedes los gentiles, hablando de eso, ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, es decir, en cuanto a su forma natural de vivir, eran llamados sin circuncisión, porque no tienen el pacto de Abraham. El pacto de Abraham tiene que ver con la circuncisión, y ustedes no eran así. Es lo que dice Pablo. Hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, mire, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, ningún derecho en el pueblo de Dios, ningún derecho a hacerte llamar o poderte llamar hijo de Dios, y ajenos a los pactos de la promesa. No había forma que te pudieras acercar a Dios, porque la ignorancia, porque la falta de conocimiento de Dios escaseaba en todo el mundo, a excepción del pueblo de Israel, y a quien ellos querían compartirla. Nada más. Esto es lo que estamos leyendo. Repito el verso 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las promesas de la promesa, sin esperanza, ¿y qué más? Y sin Dios en el mundo. Oiga, vamos a hablar al menos de dos puntos que son para mí muy importantes y que honestamente no voy a poder terminar el día de hoy. Voy a intentar de la mejor manera posible, que usted no se me desespere y quiera salir corriendo de aquí en el día del Señor. Vamos a tocar al menos dos puntos que tienen que ver con la salvación de nuestra alma, y mire, preste atención, y la conciudadanía. La conciudadanía de los santos, o con los santos y miembros de la familia de Dios. Déjame tratar de poderlo poner bien en perspectiva. Vaya por favor en el versículo 1 de este mismo capítulo de Efesios. Vaya el verso 1. Ahí mismo, hermano. Para que nosotros entendamos el concepto de la salvación en este concepto, en este contexto bíblico, primero partimos de lo esencial. Verso 1. Y Él os dio, ¿qué cosa? A vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hemos tratado de predicar y enseñar esto siempre. Esto es algo en lo que nosotros no podemos olvidar. Es un tema en que nosotros tenemos que ser dominantes en ello. Es decir, tiene que haber una conciencia clara que la salvación mía vino única y exclusivamente por el amor de Dios hacia nosotros. Explicaba en los días anteriores, ciertamente tú y yo, por nuestra justicia, éramos reos del infierno. Ciertamente por nuestras acciones, por nuestras palabras, por nuestros caracteres, estábamos condenados al infierno. Esa es la verdad. Por lo cual dice en el versículo, mire, cuando estabais, ¿qué cosa? Muertos. Cuando nosotros leímos en
en el versículo 11 y 12, en los versos anteriores, dice que nosotros vivíamos sin Cristo de acuerdo a los caracteres y los pensamientos gentiles. Y cuando hablamos de gentilismo, hablamos de gentil. Hablamos de una actitud de vida que tiene que ver con la idolatría, que tiene que ver con el pecado de todas las índoles, alejados de Dios, alejados de conocimiento de nuestro Dios. Hablar de gentiles, y quiero formular bien esta forma para que usted me entienda. Nosotros que un día vivimos como gentiles y alejados de Dios, dejamos de ser gentiles en el momento que Cristo Jesús vino a nuestros corazones y nos convertimos en la familia de Dios, coherederos en Cristo Jesús. Escúcheme bien, y con lo que nosotros llamamos, hermano, una ciudadanía que no era nuestra, pero nos hicimos conciudadanos. Hermano, venga por favor. Esto es más fácil para que me entienda. Este nomás es un modelo, no se vaya a creer. Él es el papá de la muchacha con el que mi hijo se quiere casar. ¿Está bien? Mi hijo es mi hijo y su hija de él es su hijo. Lo cambiamos si quiere, por eso. Mi hija es mi hija, el hijo de él es su hijo. Su hijo se quiere casar con mi hija, ¿está bien? Relativamente no somos nada, no hay parentesco alguno. Pero cuando entre los hijos se casan, resulta que los hijos de ellos vienen a ser mis nietos y vienen a ser nietos de él. Y aunque directamente no hay ningún parentesco, resulta que nuestros hijos crean un lazo familiar. ¿Me está entendiendo? El pueblo judío, representado por el hermano, y el pueblo gentil representado por mí. Resulta que en mi vida o en mi forma de ser yo no tenía que ver absolutamente nada con Dios. De hecho, yo era, repito, reo de infierno. No tenía esperanza alguna, pero Él tiene toda la información y Él tiene todo el beneficio. Lo que nosotros acabamos de ver es que cuando nuestro Dios decide traer la salvación al ser humano, nos va a adherir y nos va a traer, nos va a incluir en el pueblo de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Eso quedó claro? Gracias. Entonces déjeme para poder continuar. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, pueblo que no era pueblo, la hermana Mari lo citó, pueblo que no era pueblo, ahora venimos a ser un pueblo de Dios. Todo lo que aleja al ser humano de parte de Dios o de Dios es el pecado en el que vive. ¿Me entendió? Si el pecado está en el hombre, no hay relación entre Dios y el hombre. El pecado separa al hombre de Dios. Pero cuando el hombre abandona su vida de pecado, deja el gentilicio, deja la idolatría, deja el pecado, deja la maldicencia, cuando se aparta de todo ese estilo de vida, se vuelve y camina en otra dirección. Comienza a vivir con un lenguaje de santidad, de respeto, de honor, de adoración a Dios. Sus principios son de Dios. ¿Me está comprendiendo? Cuando nosotros hablamos, hermano, que somos ahora de la familia de Dios, implica que por pura misericordia nosotros venimos a ser parte de esa familia. Todos nosotros, sin excepción, repito, estábamos en condenación. Volvamos a Efesios 2, 1 al 3, hermano. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo, ¿qué cosa? Las corrientes de este mundo, conforme ¿a quién? Al príncipe del aire, llámele Satanás, diablo, Lucifer, no lo que quiera, hasta el chancla si le quiere decir. El espíritu que ahora, el día de hoy, dice Pablo en su momento, y seguimos diciendo el día de hoy, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando hablamos del hombre que vive en el pecado, en el mundo como se vive normal, natural, todo pensamiento, toda influencia espiritual tiene que ver de parte de Satanás, puesto que el Espíritu Santo de Dios no habita en ellos. Oye, así tranquilito para que me entiendan. La salvación de la que nosotros gozamos el día de hoy y podemos testificarlo por la Escritura, y que el Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios, no es porque tú y yo lo hayásemos ganado de ninguna manera. Tenemos que seguir recordando que es por gracia, que es un regalo que no
merecíamos, pero que Dios, hermano, en su amor nos dio. Pero ahora en este tiempo, mientras que usted está gozando de la salvación, hermano, en este mundo, el mundo mismo está perdido en sus delitos y pecados y tiene como fin la muerte, la separación y la condenación de su alma. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Nosotros que hoy, hermano, hablamos de salvación y que hablamos y testificamos que somos salvos por gracia, un día como hoy que tenemos que hablar de misiones, debería de ser un tema en el que deberíamos pensarlo bien. ¿Qué tanto estamos haciendo por ese mandamiento de ir y predicar el Evangelio? ¿Qué tanto estamos haciendo? ¿Qué tanto estamos comprometidos para que otros gocen de la salvación que nosotros afirmamos que tenemos? Podemos hablar de un plan de iglesia, podemos hablar de un plan de departamento, pero yo quiero hablar también de un plan personal, como individuos. ¿Dónde estamos? ¿En qué posición nos encontramos ahora? Surgen a veces cuestiones difíciles, a veces no de responder, porque en muchos de nuestros casos aprendemos a decir: es que tengo mucho trabajo, es que yo tengo muchos compromisos, yo tengo que hacer esto, aquello, y no nos preocupamos que el mundo se está perdiendo y que nuestros vecinos se están perdiendo, inclusive nuestras familias se están perdiendo, y no damos un paso para caminar. En el verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros, hablando de los que viven bajo influencia del enemigo, del diablo, de su adversario. Verso 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. También nosotros éramos mentirosos, engañadores, adúlteros, fornicarios, ladrones. Todos nosotros éramos de esa misma forma. Gracias por los que nacieron en Cristo y han vivido así toda su vida. Amén. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y si no he entendido hijos de ira, pues somos hijos que van a la perdición. No son hombres que están en el mundo, que no agradan a Dios y que no tienen paz para con su Dios, y que son reos del infierno y de condenación. ¿Estamos acá, hermanos? La salvación que entrega a nuestro Dios, hermano, a través del sacrificio de la cruz, no solo nos libera, escuchen por favor, de la condenación. Cuando nosotros hablamos de esto, es que la liberación, hermanos, de nuestras almas del pecado por la cruz, también nos entrega responsabilidades, nos entrega obligaciones. Oiga, nos sacó de la vida común del ser humano, nos traslada de las tinieblas a la luz. Y yo digo, como dice a veces la Escritura, miren, nos sacó del fango, del lodo cenagoso, y nos planta sobre la roca. Pero ya que estamos ahí, como que se nos olvida lo que hacíamos, lo que vivíamos. Y qué bueno no estar trayéndolo tanto a memoria, lo que hacía, que algunos lo traen más como vanagloria que en realidad como testimonio. Así que cuando nosotros entendemos que nuestras vidas, hermano, son distintas, que han cambiado, obviamente nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro futuro, lo que nosotros planeamos tiene que ser distinto. Repito, algunos estamos muy cansados, algunos muy trabajados, otros muy jóvenes, otros muy mayores. El resultado es que encontramos el pretexto en cada etapa de nuestra vida para olvidarnos o querer ignorar que el mundo, hermano, va a una condenación, que nuestros vecinos están yendo, hermano, al mismo infierno y no estamos haciendo nada. No se enoje conmigo. Aleluya, gracias, Padre. Nosotros testificamos versículo 8 del capítulo mismo 2, por favor. Nosotros testificamos que nosotros somos salvos, ¿por qué? Lean por favor verso 8 y verso 9. Porque por gracia soy, ¿qué cosa? Salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Dese un altito, por favor. Porque por gracia soy salvos, ¿y esto qué? No es de vosotros. O termine pues el texto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿y esto qué? No de vosotros. Es decir, la salvación adquirida no es por causa nuestra, solamente porque Dios quiso entregarla, solamente porque Él ha hecho misericordia de
nosotros sin importarle cómo estabas viviendo, cómo estaba viviendo. Solamente observó en tu corazón que estaba arrepentido de los pecados y permitió entonces que hubiese un nuevo nacimiento. Es todo lo que hizo. Sin merecimiento, pero lo permite de esa forma. Pues es que cosa, un don. Es una gracia que no merecíamos. Es un regalo que no te merecías tú ni yo. Dame al verso 9, por favor, porque veo que algunos no están leyendo su Biblia. ¿No qué cosa? Por obras. Usemos el término más bíblico, no por la ley, no por las acciones que podamos hacer, no porque yo hago esto y aquello me voy a ir al cielo, no porque entrego mi cuerpo para ser masacrado, no porque entrego mis bienes para que los pobres coman, no porque me quito la ropa para que el desnudo se pueda vestir, no porque me salgo de mi casa y le doy mi techo. No es eso. La salvación se adquiere por simple gracia. Puedo hacer lo otro. La salvación en la práctica, decía nuestra hermana Miriam el viernes, o sea, el libro de Romanos es un libro perfecto para hablar de la fe. El libro de los Romanos, agrego más de lo que dijo nuestra hermana Miriam, el libro de Romanos es la base principal de todo el Evangelio de Cristo. ¡Aleluya! Si usted entiende el libro de Romanos, entiende todo el concepto del Evangelio. Pros y contras están ahí. Pero las obras en las cuales nosotros, hermanos, debemos abundar, repito, abundar, es el resultado de la salvación que hay en nosotros. Gracias, Padre. No es, hermano, la compra de la salvación, sino es el resultado de la salvación. Versículo 10, por favor. Porque somos, ¿qué cosa? Pero si no avancen más. Nosotros leímos desde el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego agrega el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. No ha cambiado el tema. El versículo 10 comienza diciendo, porque somos, por favor entendamos eso, porque somos hechura suya. Desde que partimos de esta proclamación, de este entendimiento de la Escritura, entonces yo sé que toda la salvación que obtengo, que la gracia que tengo me ha sido dada y otorgada por nuestro Dios, solamente por un principio que Dios tiene. En el principio creó Dios al hombre y a la mujer conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y sopló espíritu de vida en el hombre, y el varón, el hombre inerte, vino a ser un ser viviente. Lo que hizo desde el principio nuestro Dios, hermano, poner a espíritu de Él. Oye, el espíritu que está en el hombre no es un espíritu vaya extraño, distinto. Y sopló Dios de Él espíritu en el hombre, y lo hizo un hombre ser viviente, un hombre perfecto delante de Dios, que vivía en la santidad, que vivía separado, exclusivo para Dios en todos los aspectos. Y lo que hace nuestro Dios en la restauración del ser humano por causa del pecado, y volverlo, hermano, a la santidad del principio, es que tiene el fin que el hombre sea perfecto, completamente para toda buena obra. ¿Entendimos eso? El hermano Israel terminaba mientras prácticamente lo interrumpía, perdón, hermano. Decía de esta manera: dejar de vivir en las acciones que nosotros cometíamos, los pecados que antes se hablaban, las palabras que antes se hablaban, tienen que salir. No pueden ser lenguaje nuestro. Pero él usaba una frase y él decía de esta manera: es el fruto lo que determina la salvación y la santidad de un individuo. ¿Me estás siguiendo? Esta es la frase que él usó, que me llamó la atención, y esto es parte de la Escritura. Escúcheme bien lo siguiente: si el fruto no aparece en nuestras vidas, que tiene que ver con palabras, con acción, con carácter, con actitud. Le dijeron a Nicodemo: oye, necesitas nacer
de nuevo, porque el que no nace del agua y del Espíritu no podrá tener parte ni ser en el reino de los cielos. Podemos encontrar ahora un montón de textos que vamos a redondear para que entendamos que la salvación nuestra, simple y llanamente, hermanos, se demuestra con los frutos. Mientras no haya frutos, hermano, usted es más religioso que yo, o yo más religioso que usted, pero no pasa de ser eso. El hombre nacido de nuevo, el que experimenta la salvación en su alma y en su corazón, sus frutos son distintos. Es amable, es paciente, perdona, hace misericordia. Oiga, no se junta con el pecador para convivir, se junta con el pecador pero para hablarle de la salvación. ¡Aleluya! No hace lo que el pecador hace. Oiga, vive en santidad en todo tiempo. La santidad en el Hijo de Dios es una práctica de 24 horas. ¿Me está siguiendo, hermano? Déjeme, hablamos un poquito. Vaya al capítulo 5, entonces no se va a enojar conmigo, pero esto es lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 5, y nos vamos a mantener ahí. Después vamos a brincar al capítulo 9, 11 de Romanos. Pero repito, no sé si yo voy a llegar hasta allá. ¿Está bien? No se enojen. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios 5, verso 1 al 8. Vamos a ir despacito, denme ese tiempo, no se desesperen en el día del Señor. Y andad, verso 1, sed. ¿Qué cosa? Párense ya ni continuemos. ¿Sed qué cosa? ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios? Y luego agrega como hijos amados. ¿Cómo? ¿En qué está basada el poder imitar en este contexto que Pablo utiliza? Miren, estamos hablando de la salvación, no estoy hablando de otra cosa. Y ahora viene y dice, sean imitadores de Dios. ¿Cuál es el modelo de mi Dios? No quiero usar la persona de Jesús, espérese. Porque a veces yo pongo a Jesús rapidito. Sí, Jesús es un modelo. Pero lo que Pablo nos está diciendo, sean imitadores del Eterno, el que está sentado en el trono. Y ahí es donde nosotros de pronto comenzamos a cavilar, porque no entiendo. Y he tratado de predicar en los últimos meses o parte de los últimos 2 años. Hermano, una parte demasiado importante es conocer a nuestro Dios en las Escrituras y conocer los atributos de Dios con los cuales se relaciona con nosotros para que nosotros nos podamos relacionar con Él. ¿Lo recuerdan? He predicado varias veces con el concepto del atributo de Dios, lo que Dios es, de la manera que Él se relaciona con nosotros. Él quiere que nosotros vivamos bajo ese mismo parámetro. Por ende nos dice que seamos santos como Él es santo y perfecto como Él es perfecto. Pero cuando desconozco y no quiero conocer a mi Dios, como dice la Escritura, entonces yo me hago una figura de ese Dios y no lo puedo entender. ¿Estamos acá? Si nosotros afirmamos que Dios es amor, que Dios es justicia, que Dios es misericordia, que Dios es perdonador, entonces esas son las características con las cuales yo me tengo que medir en todo tiempo. ¿Dónde está mi amor y el perdón para con mis hermanos? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la misericordia que yo tengo que demostrar? Repito, lo he predicado muchas veces, he insistido en ello. Pero no es algo para una práctica de un día. Imitar a nuestro Dios, hermano, requiere 24 horas, todos los días. Repito, hombres que saben perdonar, que saben hacer misericordia, que saben amar, hermano, que saben perdonar una vez más. Miren lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos, ¿qué cosa? Amados. Y agregamos más, versículo 2, y andar, ¿qué cosa? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, si quiero tomar a Jesús como testimonio, como modelo, ¿qué es la máxima ofrenda que hizo nuestro Dios a través de Cristo, hermano? ¿Cuál fue? El sacrificio de muerte. El sacrificio
sacrificio de cruz, si yo entiendo que andad en el amor como también Cristo nos amó, es decir, que está el hombre, la mujer de Dios, está dispuesto a vivir y expresar el amor de Dios sin importar las consecuencias, incluyendo la muerte. Oiga, no es fácil. Hablar de la salvación nuestra no es simplemente soy salvo porque Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Es a ti y es a mí que nos dice: toma tu cruz cada día y ven en pos de mí. Es a ti el que le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven, olvídate de ayer, olvídate de lo demás. Es a ti y a mí que nos dice: mire, el que ama más a padre y a madre no es digno de mí. Ese tipo de lenguaje es el que es nuestro. Cada uno de esos entiendo que necesita explicación, pero entiendo que usted comprende lo que estoy diciendo. Tus sentimientos, hermano, tus fuerzas, tus limitaciones son obsoletas en el sentido de las exigencias de nuestro Dios. Porque de nuestro Dios exige, hermano, toda tu fuerza, toda tu voluntad, toda tu pasión, todo tu amor, toda tu posición, todo lo que tú tengas que consideras tuyo, no es tuyo, es de Él. Porque no hay nada que no nos haya entregado, que no haya sido por su bendita voluntad nada más. Y todo lo que hay en el cielo y en la tierra solamente tiene un dueño y solo a Él le pertenece, Jehová Dios de los ejércitos. Amén. 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 ¿Estamos todavía aquí? Bien, vamos a seguir leyendo, miren. En el verso 3. Pero fornicación y toda ¿qué cosa? Inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Una vez más, ¿puedo leerlo? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Lo que nosotros miramos es un conjunto de cosas. Desde pasiones sexuales, escuche por favor, desde pasiones sexuales, que encuentro una palabra, acciones sucias, que usted puede colocar ahí todas las que usted quiera, y la avaricia, el amor al dinero. Mire, junta aspectos sexuales, junta también actividades no honestas y amor al dinero. Las tres cosas las coloca y dice: dentro de todo este globo de cosas, ni siquiera, ¿qué cosas? Ni siquiera ¿qué? Bien, esto es lo que yo entiendo, ni aún se nombre. No hay razón de la plática. El Hijo de Dios no tiene por qué involucrarse en pláticas de estas índoles, ni vivir en este tipo de condiciones. Y por desgracia, muchos en la iglesia siguen, hermano, y hay algunos dentro de las iglesias que siguen cayendo inclusive en la pornografía, porque no cesan de hablar en sus lenguajes, porque continúan pensando que lo que un día vivieron, aunque ya no lo practiquen, no importa si lo trae al tema el día de hoy. Olvídese de ese estilo de vida, olvídese de esa forma que usted vivió, deje de hablar de eso. Repito, hay cosas en las que usted tendrá que repetir un día como testimonio de vida, de dónde el Señor lo sacó hasta allí. Eso es todo lo que tiene que tratar. Amén, hermano. Aún agregamos un poquito más, ni palabras, ¿qué cosa? Deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Creo que fue en Villaguerrero que decía: mira, hermano, si usted va a hacer un trato con un hermano o alguien que no sea hermano, nunca defraude ni nunca mienta. Porque de pronto se da el caso de aquel que estaba vendiéndole el carro al otro hermano y el hermano le dijo: está bueno, hermano, perfecto carro, y tenía un montón de problemas. Eso es un fraude. Y no solamente es fraude ante la ley, es fraude ante los ojos de Dios. Se llama pecado, hermano. La corrupción es otro de los pecados graves que a veces la gente no se da cuenta.
Hay muchísimas formas en cual los hijos de Dios, aquellos nacidos de nuevo, que viven en la salvación, no pueden practicar, no pueden vivir. Podemos ser en este momento muy objetivos si queremos y tomarnos el tiempo, porque podemos hablar de mentiras, de engaños, de idolatrías, y lo hacemos muy superficialmente, ¿no? Como de repente superficial, ¿no? Llamo a alguien, perdona, nadie se siente ofendido, está bien, pero está mal. Llamo y me dice una cosa y luego llamo a otro miembro de la familia y me dice otra cosa. En sangre de Cristo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se hace tan fácil engañar, mentir, pensando que todo está bien? No, cuando usted no quiere contestar el teléfono, no lo conteste, no ponga a alguien a decir que no está, hombre. ¿Qué es esa cosa? Si no lo quiere contestar, no lo conteste, pero mírese su conciencia, porque esa es otra acción. Cada acción para el Hijo de Dios pesa y se mide. Cada palabra, escúcheme, palabra, dice literalmente la Escritura, toda palabra. ¿Sí? ¿En qué forma? Sin consideración. Cada palabra que no tenga sentido, que sea usada de manera informal o manera incorrecta, toda esa palabra será pesada el día que seamos nosotros llamados a cuenta. Cada palabrita, cada acción. Oiga, tenemos una enorme ventaja, somos llamados los hijos de Dios, el pueblo de Dios, pero tenemos un Dios que es celoso y Él no permite. Nosotros estamos repitiendo a veces palabras, ¿no? Que vivimos en la gracia, y como vivimos en la gracia, todo está bien. No, tarde que temprano te llaman a cuenta y me llaman a cuenta. ¿Me estás siguiendo, hermano? Amén. Vamos a ir rapidito, que quiero entrar al segundo tema, a ver si puedo, hermano. Verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y agrega, porque en otro tiempo, verso 8, erais tinieblas, así vivíamos, pero ahora dice, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos. ¿De qué, hermanos? Levante su mano en instantes y ayúdenme, por favor. Cierre sus ojitos. ¿No estamos terminando? Solo levante su mano. Y ahí, hermano, haga un momento de reflexión. La vida de santidad en mi vida está acompañada por mis palabras y mis acciones. Haga ese momento con Dios. Pregúntese. Y pregúntele al Señor, ¿mi vida con sus palabras y sus acciones te agradan? ¿O me he equivocado? Te alabo. Vuelva por favor al verso 2, al capítulo 2, perdón, a los primeros versos. ¿Cuántos al leer entendieron quién es el otro? Ambos. La lectura ya habla de dos y habla de ambos. Y no está hablando de Pedro ni de Juan. Miren, no está hablando ni de Jesús ni de uno de los apóstoles. Si usted tiene cuidado, la lectura desde el verso 11 comienza a darse después de hablar de la salvación que hay. Y aquí les puedo decir al judío primeramente y después al griego. Y de lo que estamos hablando aquí es de dos mundos, de dos personajes, obviamente aquí simbolizados en individuos, pero que estamos hablando de dos pueblos, pueblo de Israel y todo aquel que sale de los gentiles. ¿Me entendió? El pueblo de Israel y todo el que sale de entre los gentiles. De estos son los dos que se está hablando. Que en un lenguaje más común para nosotros, de los judíos y la iglesia saliente.
Está hablando de estos dos. Así que cuando vamos al verso 11 en adelante, estamos hablando de estos dos grupos. Pero leemos solo desde el verso 19, desde el 17 si quieren. Le damos ahí un poquito. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais como lejos, y a los que estaban ¿qué? Cerca. Los dos grupos, judíos y gentiles. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Así que ya no sois, esta es la parte maravillosa que quiero compartir ahorita. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Explico un poquitito. Como una palabra muy común que se le conoce a un hijo que le nace a una mujer y no tiene padre. ¿Cómo se le llama a ese niño? Perdón, ¿cómo? ¿Otra vez cómo? ¿Por qué no lo dicen fuerte, no? ¿Se oye feo? Tremendo. Mire, así que ya no sois extranjeros ni qué, bastardos. Esa palabra benedizo es el mismo término. Y aquí lo leemos bien, pero cuando vamos a ser objetivos con la palabra, resulta que dice que nosotros, usted y yo, ante nuestro Dios, éramos simple y llanamente un grupo de bastardos. Sin padre. Así éramos. Por eso yo insisto muchísimo, cuando en realidad no le decimos a la gente la verdad de su falta, que lo convierte en enemigo de Dios, que lo convierte en hijo del diablo por su pecado, nosotros lo engañamos. Porque la verdad del ser humano sin Cristo es hijo del diablo. Punto. ¿Por qué? Porque su padre cayó en pecado. Y estoy hablando de Adán, ¿está bien? Bien, cuando nosotros llegamos a esta porción, entonces nosotros leemos, así que ya no sois extranjeros ni qué, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? Aleluya. ¿Quiénes son los santos, hermano? Amén. No escuché, bro. ¿Quiénes son los santos? Amén. Nosotros. Están divididos, ¿verdad? Nosotros estamos leyendo que son dos pueblos, y los santos es el pueblo de Israel, no la iglesia. Cálmese, no se enoje, ya lo voy a acomodar. Porque vinimos a ser santos cuando salimos de los gentiles y nos adherimos al mismo pueblo. Oiga, escúcheme. Ahora somos conciudadanos, ya no voy a ser bastardo, pero ahora tengo la misma ciudadanía que tenía, ¿qué cosa? El pueblo de Israel. Ahora puedo considerarme hijo de Dios. Ahora sí puedo llamarme santo cuando salgo de las tinieblas a la luz, cuando nazco de nuevo. Pero estoy hablando del texto. El texto lo que está diciendo, ahora somos conciudadanos de los santos. Y Pablo lo que está diciendo, ahora puedes adquirir el ser hijo de Dios, la ciudadanía junto con el pueblo de Dios, con los santos de Dios. Y está hablando de un pueblo necio y rebelde en todos los tiempos. Pero Pablo en su lenguaje usa el lenguaje correcto, apropiado de lo que significa ser pueblo de Israel. Y significa ser hijo de Dios por el pacto hecho en Abraham. Tan tristes, lo siento. ¿Estamos contentos, hermano? No se preocupen. Voy a leer de nuevo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué cosa? Y miembros de la familia de Dios. Santos, hijos de Dios, den un aplauso al Señor. Cuando hablamos de esta idea, hermano, sabe que la gran mayoría, para los maestros, hermano, la gran mayoría no entiende ese concepto. Para nosotros en la iglesia de Cristo, escúcheme bien, prácticamente el 90% de las iglesias o de los concilios llamados protestantes o evangélicos o pentecostales, resulta que no pueden entender que el pueblo de Israel, hermano, es el pueblo escogido por Dios que mantiene su pacto hasta el día de hoy con nuestro Dios.
el 90% de las iglesias se sigue creyendo y se sigue tomando lo que se considera como la teoría del reemplazo. Si usted no entiende qué es eso, le recomiendo que vaya, busquemos, hermanos, lo que significa. Le voy a dar un testimonio nada más, ¿está bien? Con esto lea conmigo versículo 2 del 19, nada más para que volvamos de nuevo a tener un fresquecito aquí. Así que ya no sois, ¿qué cosa? Extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto le dice al gentil: saliste del gentilismo, ahora vas a ser parte de la familia de Dios en la iglesia. Pero en la iglesia está adherida al Israel, al pueblo de la promesa. Hay un testimonio que yo lo voy a leer tal como lo encontré de él. Hay varios testimonios, pero no voy a dar tampoco su nombre. Dice de esta manera, yo solo lo puse el testimonio pastoral. Dice: he sido pastor evangélico por 35 años. Durante los primeros 22 años de mi ministerio, ignorantemente cometí el error muy común al estudiar las Escrituras. Fui influenciado por una Biblia con subtítulos equivocados y consistentemente bendecía a la iglesia y maldecía a Israel. Esto es común, aunque usted no lo crea. Agrega más: no comprendía que al maldecir a Israel, yo recibía la maldición de Dios. Para animar a mi congregación, aplicaba todas las escrituras a la iglesia. Si era una referencia a la iglesia, la aplicaba. La aplicación era literal. Si el texto hacía referencia a Israel o Jerusalén, el pueblo judío o Sión, o en cualquier aspecto del trato de Dios con su pueblo escogido, ese pasaje lo espiritualizaba para aplicarlo a la iglesia. Mire, cuando estaba leyendo el testimonio casi lloro, ¿está bien? La teología del reemplazo, dice él, o la teología de la suplantación, sin saber que mis enseñanzas tenían ese nombre, en efecto, enseñaba esa herejía casi semanalmente desde el púlpito de mi iglesia. Déjame explicar una cosa que para nosotros es muy desconocida. ¿Cuántos? Y voy a usar el tema no como denigrante, pero déjenme hacer la pregunta. ¿Cuántos conocen a Martín Lutero en su historia? ¿O nomás lo que escuchan? Bueno, cuando nosotros hablamos de Martín Lutero, estamos hablando de aquel monje o cura alemán que intentó la reforma dentro de la Iglesia Católica Romana. Y yo siempre he dicho y afirmo lo siguiente: la reforma no tenía como fin, hermano, tener una iglesia nueva. La reforma tenía como fin que la Iglesia Católica Romana cambiara su actitud, cambiara sus reglas, cambiara su forma de enseñar la religión. No lo logró. Y nosotros reconocemos a Martín Lutero como un reformador bueno para nosotros, porque dentro de todas las cosas ayudó a que se eliminaran algunas cosas y de ahí tenemos nosotros beneficio. No lo logró todo, pero logró unas cosas. Pero lo que la mayoría de nosotros, por ejemplo, no conocemos es que Martín Lutero fue uno de estos hombres que pensaba que el pueblo de Israel, hermano, era un pueblo en el cual su pacto se había acabado con Dios y la iglesia surgió. Ahora, el movimiento del reemplazo surge prácticamente en el primer siglo, hermano, en el principio de la iglesia, donde se acusaba a los judíos de que ustedes crucificaron a Jesús, ustedes no tienen que ver nada con él. Así que utilizan la iglesia y todo lo que era de Israel y todo lo que es el pacto para él, se lo colocaron a la iglesia. Esta es la base fundamental de que la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy se llama y se hace llamar la única iglesia verdadera. Ojalá que entienda. Tiene ahí para mucho más, pero quiero que usted busque teoría de reemplazo. Aunque usted no lo crea, es demasiado común en muchos grupos de las iglesias. Pero vamos a ir ahí a Romanos capítulo 9, porque la santidad y la salvación nuestra depende, hermano, de ese Israel del que en muchos casos se le denigra o se le quita o se le condena. Pero la salvación nuestra viene por parte de ellos mismos. Suena chistoso, ¿no? Alguien escribió, no fui yo, alguien escribió y dice así: miren, los que reniegan de los judíos, pero se toman al Salvador judío. Quieren al Salvador judío para ellos, quieren inclusive apóstoles judíos, discípulos judíos, pero al pueblo judío lo desechan. Eso es
es tremendo. Aunque usted no lo crea, lo estoy metiendo en un laberinto de muchas complicaciones y efectos a lo largo de toda la historia. ¿Están ahí? Romanos capítulo 9, verso 1. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Quién está hablando, hermanos? Pablo. Porque deseara yo mismo, miren bien lo que dice Pablo, yo mismo deseara ser anatema, es decir, yo mismo deseara estar en la condenación, si por esa causa, por favor, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor ¿a qué? A mis hermanos, los que son parientes según la carne. Miren, no está hablando del gentil, no está hablando de usted y de mí. Pero dice, yo deseara mismo perder la salvación, quedarme apartado, si eso fuera suficiente para que el resto del pueblo de Israel viniera a la salvación. Es una actitud muy loable, si lo queremos llamar así. Sabe cuál es su condición, sabe cuál es su beneficio, pero también sabe cuál es el fin del pueblo de Israel. Él entiende lo que va a pasar. Amén, hermano. Que soy, miren bien esto, que son israelitas, habla de sus hermanos en la carne, los que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Oiga, Pablo dice, estos son ellos. Agrega un poquito más, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo en su discurso plantea el pueblo de Dios, el pueblo que es llamado de los santos, son los israelitas. Es ese pueblo que Dios llamó a través de la promesa que le hizo a Abraham, el pacto que hizo con él, que ratifica con Isaac, que ratifica con Jacob, que cumple su promesa con las 12 tribus de Israel, mantiene su pacto todavía con el pueblo de Israel hasta el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque el pacto hecho entre Dios y Abraham no fue de Abraham a Dios, es de Dios a Abraham. Y cuando Dios hace un pacto, mi hermano, Dios lo va a cumplir, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Me estás siguiendo? En los pactos de nuestro Dios, hermano, los únicos, escuchen, que nos perdemos del resultado de ese pacto somos nosotros cuando no aprendemos a escuchar, cuando no aprendemos a seguir dirección, cuando no aprendemos a entender lo que Él quiere de nosotros. Somos nosotros los únicos responsables de esto. ¿Está bien, hermano? Ayúdenme nueva más, un poquito más. Vaya al verso 24 de ahí mismo. Verso 24. ¿Lo tienen? A los cuales también ha llamado esto, es a nosotros, no solo ¿cuáles? Los judíos, sino también a quiénes? De los gentiles. Los dos pueblos que ha llamado juntito, la iglesia ahora. Y le agregamos verso 25, como también en Oseas dice, llamaré a pueblo mío, que no era ¿qué cosa? Mi pueblo, y a la no amada, amada. Si nosotros queremos apropiarnos en algún momento de títulos semejantes a los de Israel, podemos, pero tienes que nacer de nuevo, tienes que vivir en la santidad, tienes que vivir en la práctica de la unión con nuestro Dios a través de Cristo Jesús. Esto es lo que nos hace ser la amada. Oiga, la niña de los ojos. ¿Podemos usar esos títulos? Sí, los podemos usar, pero necesito vivir de acuerdo al pacto de nuestro Dios. En el verso 26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros, ¿qué dice? No sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Y yo que usted daría un rico ahorita. ¡Aleluya! ¿Por qué no da un aplauso al Señor? Porque la realidad nuestra es que no éramos hijos de Dios, pero en la adopción, en el adquirir esa ciudadanía junto al pueblo de Dios, nos acerca al amado y nos hace ser el pueblo amado. Es
Mire, es increíble. Vaya por favor a Romanos capítulo 11. Ya voy a empezar a predicar, no se preocupe, ya va a terminar la introducción. Romanos 11, verso 1 al 5. Pero ahorita del 11, del 1 al 5. Pobrecito. Digo pues, ¿lo tienen, hermanos? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice? En ninguna manera. Porque también yo soy ¿qué? Israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ya me está diciendo Pablo, si el Señor hubiera desechado a los judíos, pues yo no estaría aquí. ¿Hello? Solo que está diciendo, mire, yo soy israelita. ¿Qué más dice? ¿De dónde? De la descendencia de Abraham, de la tribu ¿qué? Es decir, yo soy del pacto y soy de la tribu de Benjamín. Sería para otro tema, pero también la pura persona del apóstol Pablo nos debe de llamar la atención, porque muchas veces en las iglesias se ha predicado, y todavía sigo escuchando en algunas, que las tribus de Israel se perdieron y solamente quedó la de Judá ahí. Se les olvida de dónde vienen los familiares de Juan el Bautista, Ana la profetisa, Pablo y muchos otros que son de diferentes tribus, hermanos. Pero es para otro tema, ¿está bien? Agrego un poquito más. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis? Escuche. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra él diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matar? ¿Recuerdan la historia de Elías? Y Dios tiene que hablar, el Señor le tiene que hablar. Cállate, hombre, tú no sabes lo que dices. ¿Cómo que tú solito has quedado? ¿No? Porque, verso 4, porque le dice la divina respuesta: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Oiga, dice Pablo en su momento, dice Pablo, hoy aquí, todavía podemos testificar que el pueblo de Israel sigue vigente en el pacto de Dios, porque un remanente de entre el pueblo de Israel, del cual yo soy parte, su gracia sigue con nosotros. La teoría del reemplazo, hermano, fue un engaño y una mentira. No voy a entrar en los detalles, pero se los doy de tarea. Que entró, y esto sí es lamentable, porque entró por las iglesias griegas, cristianas, los primeros llamados padres de la iglesia. Oiga, desechaban al judío como si fuera lo peor, porque para ellos, hermano, el judío, hermano, no debía de haber existido. Para ellos, la iglesia del principio, de los primeros 2 siglos, y hablo de las iglesias gentilizadas, de donde tuvieron que salir los judíos, especialmente de Roma al principio. De ahí los testimonios para poder subyugar y eliminar a los judíos de la iglesia fue sistemática, poco a poco, hasta el grado que la iglesia en Roma queda sin dirección judaica. Y ahí, hermano, el gentilismo comienza a hacer toda práctica de cosas, al grado que hoy en día vive el mundo como está. Ahí hay para poder hablar muchísimo, pero vamos a ir un poquito más adelante, ¿está bien? Vaya por favor al verso 11, 24, aquí, hermano, voy a entrar unos minutitos y ya termino, ¿está bien? No se olvide que estamos hablando de la salvación y de la adhesión a la familia, ¿está bien? Así que habló de la familia de Dios. Digo pues, verso 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos, ¿qué cosa? A celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y es su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena qué? Restauración. Porque vosotros, hablo gentiles, o a ustedes les digo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. No voy a abundar tanto aquí,
solamente ratificamos lo siguiente, hermano, el pueblo de Israel mantiene el pacto con nuestro Dios. Y cuando usted se refiere al pueblo de Israel en términos generales, se refiere al pueblo judío en términos generales, hagamos lo contrario a lo que dijo el testimonio del pastor: bendiga al pueblo de Israel, bendiga al judío. No cargue en su corazón cuestiones, porque algunos de pronto los he escuchado y dicen: pero los judíos son así, son así, porque usted repite lo que alguien le dijo. Pero la verdad es esta: entre los judíos, al menos de los que yo he conocido, son personas muy honorables, respetuosas, que en su condición, no de ciencia, dice Pablo, mantienen su conocimiento y sus tradiciones en Dios. Esa es una cosa. Pero ellos son el pacto y el pueblo de nuestro Dios, al cual por ellos es que usted y yo podemos estar sentados aquí. ¿Me entendió? Repito, yo simplemente estoy prácticamente por encima. Verso 17: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, si algunos no creyeron y algunos se tuvieron que separar, dice de esta manera, verso 17: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, ocupaste ese lugar del pueblo de Israel, un grupo, si tú eres ese y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Verso 18, repita conmigo: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Hasta el día de hoy, voy a decir Pablo, la iglesia solamente subsiste porque el pueblo de Israel está ahí. Si usted y yo queremos debatir esto, lo podemos hacer, pero el texto bíblico y las palabras de Pablo son muy claras en ese aspecto. Nosotros como iglesia vivimos, estamos aquí porque hay un pueblo que recibió la promesa en la fe. Nuestra salvación, que hablamos de esa salvación en fe, no por obras, es la salvación dada a Abraham. Por ende, a Abraham se le conoce como el padre de la fe, no de la ley. En esa gracia que nosotros hablamos, en esa fe que nosotros desarrollamos, para considerarnos hijos de Dios, es la promesa dada a Abraham. Y hasta el día de hoy, nuestro Dios mantiene ese pacto con Abraham, por lo cual tú y yo podemos venir en fe a nuestro Dios. Verso 19: por las ramas, dirás, fueron desgajadas, pero porque para que yo fuese, ¿cómo? Injertado. Sigan leyendo, ya va a terminar. Bien, por su incredulidad fueron, ¿qué cosa? Desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios, ¿qué dice? No perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco. ¿Qué dice? Paremos porque voy a terminar. Cuando comencé a hablar de la salvación y los requerimientos de nuestro Dios y de la santidad y la perfección, y el dejar de actuar y de hablar y de nuestros caracteres, es porque hay una exigencia de parte de nuestro Dios desde el principio, cuando le mandó al hombre, hermano, ser obediente y no tomar del fruto, obedecer las leyes, obedecer el mandamiento. Y aunque cuando usted de pronto se me está quedando perdido, hermano, yo lo voy a llevar por algunos de los pasajes en los que la ley se aplica hasta el día de hoy 100%, en que la ley es vigente, hermano. La ley nunca se eliminó. Y le voy a decir lo que dijo Jesús: puede pasar qué cosa, el cielo y la tierra, pero mi palabra, y no se podrá borrar ni una jota ni un tilde de la ley hasta que todo, ¿qué? Cuando nosotros hablamos de nuestro Dios, de ese mismo Dios que tiene exigencia para el pueblo de Israel y que le mandó con leyes fuertes y duras para su pueblo, son las mismas leyes fuertes y duras que tienen para la iglesia, y que nosotros como pueblo tenemos que aprender a entender. Por eso vuelvo a repetir lo que le mencioné a ustedes, diciéndole a mi niña Emma: el día que entiendas los libros de la ley, el día que entiendas la ley de Israel, podrás entender toda la escritura. Pero si tú no entiendes la ley, podrás repetir todo el tiempo
tiempo los evangelios si quieres leerlos una y otra vez. Y te vas a quedar siempre corto en entendimiento. Me perdono por eso. No los estoy judaizando, ¿verdad? No estoy llevándolos a la ley de las obras. No. Estoy hablando de la ley que tiene que ver con la santidad, con la perfección. Porque, repito en el verso 21, porque si Dios no perdonó, mire, nosotros repetimos de Israel, pueblo contumaz y rebelde. Y repetimos de Israel, el Israel rebelde de todo el tiempo. El Israel falto de fe de todo tiempo. Pero ese Israel es el reflejo de la iglesia. Ese Israel del que tanto a veces hablamos es el reflejo tuyo y mío. Y lo que fue en el principio es lo mismo que nosotros estamos viendo. Y lo que fue es lo que es y lo que será. Así que, hermanos, de ninguna manera nosotros podemos negar las exigencias del Dios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, con el Nuevo Pacto. Y de hecho, yo prefiero llamar el Nuevo Pacto y no Nuevo Testamento. Obviamente es lo que tenemos ahí escrito, ¿no? Así que, hermanos, no hay forma de que nosotros podamos vivir de diferente manera, sino bajo la misma regulación, bajo la misma exigencia de nuestro Dios que tuvo en el pasado y que tiene en el presente. Y lo he estado tratando de poner en las últimas 3 semanas. Póngase de pie, ¿no? Leo este versículo y después cierra sus ojitos. Mirad pues, mire, estoy leyendo el mismo capítulo 11, verso 22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Lo tienen ahí? Qué bueno que lo puse. Ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en bondad, ¿sí qué? Si permaneces. Permanecer no es pasar de vez en cuando, hermano. Permanecer es ser constante en todo tiempo. Si permaneces en bondad, pues de otra manera, tú también, ¿qué dice? Serás cortada. ¿Se da cuenta? Y el mensaje no es para el pueblo de Israel, el mensaje es para la iglesia. Así que tengamos más cuidado cuando nosotros usamos ese lenguaje, pero hoy estamos viviendo en la gracia. Resulta que la gracia es más exigente si tiene entendimiento. La gracia es más fuerte, más exigente que la misma ley. Para que me entienda, allá hay que tener la acción del adulterio para acusarlo de adulterio. Pero en el nuevo pacto, con tan solo mirar, se cae en adulterio. Quiero que entienda. El que robaba merecía castigo, pero al que roba en el Nuevo Testamento, córtele la mano. Reciba castigo, que pague su robo, su mal mirar, pero ahora en el Nuevo Testamento sáquese el ojo. Es más fuerte, pero no queremos mirar la exigencia de nuestro Dios. La santidad para nosotros, mi hermano, es esencial. Y cada uno de nosotros estamos en peligro cada día. No solamente por acciones, porque se comienza, hermano, en la cabeza pensando. Y se crean ideas, y se crean contiendas, y se crean conflictos. Y cuando está eso ahí, si viene de tu corazón, ya se convirtió en una falta y pecado delante de nuestro Dios. Ni siquiera tenemos que llevarlo a la práctica. La santidad para hoy en día es mucho más fuerte en exigencia que en la ley. La consecuencia en la ley es que sí hay pena de muerte. Y nosotros no estamos bajo la sujeción de la ley judaica en la cual se nos apliquen las leyes judaicas. Hay cosas en las que cierto no son aplicables, pero solo son ciertas cosas de ley. Cierre sus ojos, por favor. Y vuelvo a pedirle, de favor, levante su mano y considere. Señor, mi santidad ¿es agradable a ti o estoy debiendo? Mi separación como pueblo tuyo ¿es agradable o estoy debiendo?
mi actitud como nacido de nuevo, como salvo, como aquel que tiene a Cristo en mi corazón. Puedo imitarte a ti en mi comportamiento y en mi andar. Jesucristo es el modelo de verdad en mi vida y puedo andar de acuerdo a ese parámetro. Porque tu palabra me dice que yo debo de crecer a la estatura del varón perfecto. Mi acción, mi carácter, mis palabras son eso. Me están llevando a esa medida. O estoy atorado en mis celos, en mis contiendas, en mis conflictos. O estoy detenido en mi lenguaje, mis palabras. Es un tiempo bueno, hermanos, en el que podemos nosotros tener el día de hoy y medir y pesarnos. En soteca. Habla con el Señor un momento. Tómate esos minutos.